Muy buenas madrugadas, un placer estar aquí de regreso y compartiendo con vuestra audiencia internacional. Y quiero darle gracias a todas las personas que se han comunicado conmigo para dar sus puntos de observación y consejos que me han pedido. Hoy tenemos un tema extraordinariamente interesante, de lo cual vamos a hablar de las escuelas esotéricas y el conocimiento del misticismo. Gracias a todos estos programas tengo que investigar, porque realmente estos temas que trae Charles del Campo, para mí son una especie de chino básico. Entonces, me gusta porque tengo que empezar a saber qué es el esoterismo. Es griega la palabra, viene del griego, es de dentro, interior, íntimo, y el sufijo ismo, un término genérico Una muy buena pregunta. Antes de entrar con la epistemología de la palabra esotérica y exotérica, siendo griega como tú acabas de mencionar, vamos a hablar inicialmente haciendo un preámbulo de dónde viene la primera escuela esotérica, que es de Alejandría en Egipto, específicamente de la 13 dinastía. El primer individuo, que fue un faraón llamado Aknatón, de lo cual también fue conocido como Amenhotep, cuando él entró, fue iniciado en las grandes pirámides del Giza y estableció un sistema monoteísta. ¿Y qué quiere decir eso? La creencia de un solo Dios. Cuanto antes aquello era creencias en multitudes de los dioses politeístas, claro. que se les designaba diferentes denominaciones, ¿no? Coincidencialmente, Pitágoras fue iniciado en Egipto como griego en las grandes pirámides. Y se dice también Jesús el Cristo cuando viajó a Egipto, de lo cual de esto no se habla en la Biblia. De todas maneras, los egipcios establecieron un sistema de iniciación bajo ciertas pruebas que el candidato se le examinaba para ver su certidumbre de moralidad, de principio, de valores y de ética. Y también dentro de los grandes secretos que se le iba a dar para tener control de la naturaleza, que es lo que ellos usaban los egipcios en aquel entonces, que se mantiene aún desconocido, de cómo pudieron hacer las pirámides en un mundo de un desierto donde no había ninguna clase de cemento de roca para hacer esa clase de arquitectónica. Todo esto proviene que cuando él entra cambia el panteotismo de todas las diferentes clases de dioses que habían. Cuando los caballeros templarios en la dinastía 18 invaden en las cruzadas a Egipto, son sorprendidos por los grandes faraones y ahí adquieren el conocimiento esotérico que se les es dado a ellos. Años pasan después, que hablamos de esto en un programa previo la semana pasada, de cuando los caballeros templarios entonces se establecieron y hicieron una escuela esotérica mística, que era la Orden de los Caballeros de la Rosa Cruz, habiendo más después de 15 órdenes templarias que cada país como Francia, Inglaterra y Alemania tenían en aquellos tiempos, que se dedicaban a cuidar el peregrinaje que se hacía cuando se iba a Israel. Muchas de estas organizaciones empiezan a florecer en la época de 1610 en Toulouse, en Francia. Toulouse porque era la capital de Francia en la época medieval y equivalente en España a Toledo, que era también la capital de España en la época medieval. Algo muy interesante en esos temas. Se establece la primera orden esotérica de Francia que se llama Knights of the Rose Croix, la orden de los caballeros de la Rosa Cruz, que aún es vigente ahí. Cuando llegan los tiempos de la Segunda Guerra Mundial,
Spencer Lewis y Harvey Lewis habían establecido ya en 1930 y pico antes la orden, pero él había sido masón primero y lo habían votado de la masonería por robarse las monografías y las iniciaciones. Y él había oído hablar de la historia hasta cierto punto. Mucha gente decía que era ciencia ficción. En aquel entonces no había los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día y el costear un viaje internacional costaba dinero, de lo cual él no tenía necesariamente. Él viaja a Francia, no es iniciado, no es reconocido por nadie y él mismo se falsifica con su mano documentos de que fue iniciado y los manda a San José, California. La Orden Rosacruz Amorc convirtiéndose en una industria multimillonaria de $300 millones al año a un sistema global, donde él coge el conocimiento de lo que había leído en ciertos libros por ciertos autores de la época, de la fama Fraternitatis, que había sido escrita por los alemanes en aquella época y habían ido a Francia, y empieza a establecer un sistema de iniciación, pero no sabía cómo hacerlo porque estaba copiando la de la masonería. Empieza la Segunda Guerra Mundial y empieza él a escribirse con todos los gobiernos a decirle: denme los documentos de las órdenes secretas que yo los voy a guardar aquí antes que Hitler vaya y los obtenga. Hitler era un fanático de todas las cosas que tenían que ver con el ocultismo. De ahí entonces Harvey Spencer Lewis empieza a redactar el conocimiento de estos libros antiguos y sí crea una orden exotérica, dejándole saber al público que después de cierta cantidad de tiempo podías calificar para la orden interna esotérica, que es la orden milicia crucífera evangélica. Y la palabra milicia era una milicia de lo cual solamente se aceptaban 200 miembros, hasta que muriera uno entraba el otro. Como tú sabes, yo soy miembro de la Orden Rosacruz, de la masonería, la Sociedad Teosófica, practico otras tradiciones también que le doy mucha lectura, al Bhagavad Gita, a la Cábala, el Sefer Yetzirah, el Torah y la parte mística también del Corán, que es el sufismo, de lo cual yo pude estudiar y ser iniciado por Pierre Pilayar Khan cuando tenía 98 años, que fue uno de los discípulos de Idrichá, que si pueden conseguir el libro de él se lo recomiendo. Un conocimiento esotérico muy bonito. Pero bueno, estas escuelas empiezan a mantenerse secretas porque el Vaticano estaba verdaderamente persiguiéndolos a todos. Hasta hoy en día el Opus Dei es una organización dogmática de la Iglesia del Vaticano que se dedican a muchas de estas maniobras, hasta cierto punto como la que se ha visto en la película del Da Vinci Code. La primera es un 98% basado en artefactos arqueológicos que se han encontrado y escritos de archivos antiguos. La palabra esotérico, la epistemología, que es griega, esok, que quiere decir interno. Desafortunadamente también hasta los diccionarios dan definiciones nuevas que no son auténticas de su esencia, ¿no? Porque es un conocimiento por medio de iniciación, es un conocimiento científico de la naturaleza. Elena Petrona Blavatsky, que nació en 1840 y pico, escribió La Doctrina Secreta, y esta mujer fue la que estableció la Sociedad Teosófica en la India y fue la primera en establecer un conocimiento. En español son como 6 volúmenes, en inglés son 2. El conocimiento se encuentra coincidencialmente el esotérico en la redactación castellana, que es hecha y traducida por Argentina por la compañía Kier.
Estos Ah, tomos sí, eso sí. ya no se encuentran, están fuera del mercado y si los encuentra valen miles de Es que la dólares. editorial Kier se dedica a todo lo que sea metafísica, Sí. esoterismo, misticismo. Libros que pueden ser comprados que son están puestos al mercado, no son caros porque no gastan dinero en papel, Mm, mm. no gastan dinero No, ni en... encuadernaciones caras, Después simples. de leerte el libro 2 veces, las páginas se empiezan a caer, pero lo que vale es el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tú te lees la doctrina secreta, entras en un nivel de conocimiento, de lo cual empiezas a autoevolucionar sin una iniciación. Eso es lo que es el esoterismo. No te hace falta un guía, no te hace falta un maestro, no te hace falta ir a una logia, a un templo, como hacen muchas de estas órdenes. Entonces dentro de estas órdenes, como ya mencioné previamente, existen grupos internos que son muy menores, que es la parte esotérica, y ellos son los que deciden a qué miembro darle la oportunidad para que puedan emplear los objetivos de crear conciencia o de ayudar al menos desafortunado, y son diferentes trabajos de los que le mandan a uno a emplear. Dentro de esto están que hay libros que son esotéricos y muchas personas lo desconocen, ¿no? También hay maestros que se pueden llamar así, no Mahatmas, sino maestros que han sido iniciados como Krishnamurti, Gurdjieff, Blavatsky, Elena Roerich, que no pertenecen a organizaciones y tienen libros escritos de los cuales muchos de estos conocimientos han sido dados por medio de los maestros de la jerarquía de la Gran Hermandad Blanca. ¿Quién es un iniciado? Digo completamente lo que has dicho, es profundo, es simple y muchas personas no lo asimilan. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que todos tenemos cierto nivel de inteligencia, uno difiere del otro. Tú sabes, parte cultural y folclórica. Personas que tienen universidad, otros que no. No quiere decir que seas más o menos evolucionado que otra persona. Yo creo que muy pocas personas hoy en día tienen la capacidad, en la simplicidad, de comprender el razonamiento de la lógica. El razonamiento de la lógica, lo repito, ¿no? Tenemos tantos sistemas establecidos hoy de entretenimiento con el teléfono celular, que es muy bueno Sí, nadie dice que no. para la comunicación y todo, y cada día más avanzado y lo que nos espera. Yo tuve un programa un día por la televisión y dije que esto es conocimiento alienígena, ¿no? Porque ningún ser humano se le ha acreditado que haya podido captar todos estos elementos tan avanzados que por un teléfono puedes ver películas de cine, puedes hacer pagos bancarios, Todo. puedes verte con llamadas internacionales a cualquier parte del mundo, ubicación satelital de GPS cuando estás manejando globalmente. Extremadamente bueno. Pero vemos que en el avance material, de lo cual ahora está la base internacional ahora en el cósmico, que es International Space Center, donde se están haciendo contactos con extraterrestres y otras civilizaciones, y por eso se ha disminuido el avistamiento en la Tierra de los objetos voladores no identificados. Porque hay que ser verdaderamente un ignorante o un dogmático para pensar que en este infinito universo con millones y trillones de galaxias, de universos, somos los únicos. Es demasiado soberbia. Primeramente, si fuéramos iluminados, viviendo en paz y amor, entonces a lo mejor me lo creo. Pero somos unos salvajes, ¿no? ¿Verdad? Nos estamos pidiendo la cabeza, tenemos múltiples religiones, múltiples filosofías, todo el mundo está imponiendo su Dios y no podemos convivir en paz. Eso es algo increíble. Hay un decir que en una de estas escuelas esotéricas, el conocimiento, estaba leyendo los otros días y dice, aquel que vive con una conciencia abierta vive en un mundo de fantasías. Pero no la fantasía de creer un unicornio, ¿no? No. Porque estás viviendo en una escala vibratoria donde el universo te empiezas a sincronizar con él.
Ahora que dijiste eso de los unicornios, yo soy fanática de la literatura fantástica. Ujú. Mira, hoy en día tú vas al internet y escribes el Golden Dawn, la Orden Rosacruz, la masonería, y eres admitido inmediatamente, ¿no? Te quieren dar básicamente lo elemental, que son el conocimiento de las cosas de la naturaleza, la clarividencia, los estudios del psiquismo, lo que estábamos hablando previamente, cómo leer el aura, todas estas cosas que son más bien guiadas hacia lo que la parapsicología llama anormalidades de manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Pero la parte de la escuela esotérica no tiene nada que ver con eso. Lo que están dando es un conocimiento místico de lo cual tú vas a emplear un trabajo en la profesión que tú estés o también una conducta de vida que es sana, no identificándote que has sido iniciado en estas organizaciones. Como tú sabes, muchas veces ellos tienen sortijas que se identifican de uno al otro y te deja saber el grado que tienes. Pero solo lo conoce quien está. Quien está iniciado. No solamente porque hay también organizaciones que son fraternales y no son esotérica ni exotérica. La masonería era una organización fraternal. Ahora se ha convertido en un culto. Yo estuve ahí por 34 años, ya yo no soy masón, pero llegué a pertenecer al grupo secreto de ellos, primero que llegué al grado 32 dentro del rito escocés, después a los grados altos, que fui iniciado dentro de los caballeros templarios de esa orden. Dentro de todo eso, son muy pocas las personas que son escogidas para entrar a lo que se llama el grupo de los Illuminatis. De aquí, desafortunadamente, han salido tantas historias de temas de conspiración que no son verídicas, pero sí existió el grupo de los Illuminati cuando se estableció por Adam Weishaupt en Alemania, un judío que lo que quería llevar a cabo era una logia masónica en todas partes del mundo, de lo cual hemos hablado de esto previamente, y pudo hacerlo, pero nunca era con el objetivo de llevar a cabo un nuevo gobierno mundial. El nuevo orden, pero los Illuminati no existen más. Sí, existen. Si tú miras el dólar americano, donde está la pirámide, dice Novus Ordo Seclorium, que quiere decir nuevo orden mundial. La última parte de la pirámide se ve que falta la cúpula, y eso es un simbolismo esotérico que solamente personas que han sido iniciadas saben. Algo muy desconocido por muchas personas, de lo cual no le dan crédito a la persona que ayudó a diseñar eso, fue Nicolás Roerich, coincidencialmente. Raro, ¿no? Igual que él, hablamos en el programa previo, diseñó también el pacto de la alianza con la bandera para cada vez que hubiese una guerra, de lo cual los museos y sus antigüedades y culturas no fueran destruidas, de lo cual eso hoy en día aún no se respeta, como pasó en Irak, que hablamos también de esto. Estados Unidos entró allí, saqueó y destruyó, y después se robaron muchos de los artefactos de la época de Babilonia, y esto se puso después en el mercado negro para vender para coleccionistas privados. Exacto. Entonces la parte exotérica, que es la EX, es la parte externa de lo cual cualquier persona puede tener antecedentes criminales, puede hacerlo rutinariamente, no hay dedicación. Y ciertas organizaciones de estas sí dan cierto conocimiento que entretiene mucho y te abre las puertas al mundo de la metafísica. Pero muy elemental. Muy elemental. Pero lo que pasa es lo siguiente. Hoy en día en Estados Unidos todos los libros de todos aquellos que han sido iniciados, que han escrito sobre muchos de estos temas en el conocimiento, lo han quitado de las librerías y de todos los lugares donde se venden libros, porque no quieren que el pueblo tenga conciencia espiritual
porque entra en competencia con las franquicias de las iglesias que costean millones de dólares en ganancias. Pero aparte también. Bueno, hay dos clases de maestros, igual que está el profesor del college y el profesor de la universidad, ¿no? El Mahatma, ya por definición, es un alma grande, ¿no? Una palabra hindú, y también se encuentra en los grandes sánscritos y los libros de Paramahansa Yogananda, del Bhagavad Gita, y hasta el mismo Bhagavad Gita, que hay varias versiones, ¿no? Hay como 6 libros del Bhagavad Gita y cada uno dándole una interpretación diferente. Lo del Paramahansa Yogananda, que abrió una organización aquí en Estados Unidos en la época de 1940, lo que pasa es que él ha puesto ahí las doctrinas de Jesús el Cristo, de lo cual nadie más ha hecho eso, ¿no? Y encuentras ahí estos maestros que han sido influenciados para traer cierto nivel de conciencia nueva para aquellas personas de lo cual no encuentran satisfacción a las limitaciones que muchas veces las doctrinas de la Biblia tienen. Déjame decirte que cuando yo estuve en Inglaterra pude examinar Biblias que fueron escritas en la época 13-14 de la época medieval y no se parecen en nada a las de hoy. Martín Lutero, que fue un gran iniciado y también fue uno de los grandes protagonistas cuando desafió al Vaticano, porque él fue el primero en traducir del latino al alemán, alemán al inglés y después en el español, sobre qué es lo que estaban haciendo en aquel entonces la arquidiócesis, porque muchas personas iban por fe, entregaban miles de dólares y estaban creando un imperio y no sabían qué es lo que estaba pasando. Pero las Biblias que tenemos hoy en día comercial han sido completamente alteradas. Por ejemplo, los últimos capítulos de la parte del Apocalipsis, esos no fueron dichos por ninguno de los discípulos de Jesús el Cristo. Miramos también el Génesis, de las cosas que están escritas ahí, que parecen de ciencia ficción en el sentido que son cosas horroríficas. Por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham de que sacrifique a su hijo, a Isaac, y lo traiga a Mount Sinai. Y ya hablamos que después vino un ángel, hizo una intervención y dijo, no, ya comprobaste tu fe, no necesitas continuar. De esto también hablamos previamente. Y estamos redactando otra vez para mantener una continuidad dentro de este camino de misticismo y de los estudios esotéricos y también aquellos de metafísica. ¿Qué es un El ashram de un maestro viene siendo donde ellos radican, es otra palabra para llamarlo templo o logia. El templo y la logia es donde van los miembros. El ashram es un lugar de retiro que ellos tienen. Usualmente estos están ubicados transhimalayicamente en Nepal. Estaban antes en Tibet, ya no están ahí, salieron. Muchos de ellos estaban subterráneamente en el Potala Palace del Tíbet. Cuando los chinos invaden en 1956 y el Dalai Lama se va, que es el que tenemos hoy en día aquí exiliado, muy conocido, él abandonó sus derechos de lama. Él nunca debió haber hecho eso. Muchos de los monjes fueron forzados a tener sexo con mujeres. Los chinos mataron y degollaron a más de 10.000, 30.000 de ellos. Destruyeron archivos antiguos que tenían más de 2.000 años, ¿no? Hicieron lo que Hitler nunca hizo. Hitler entró ahí para buscar conocimiento de los objetivos que él tenía para crear un nuevo gobierno mundial también, ¿no? Él estaba grandemente en el ocultismo. Además, Hitler tenía un grupo de magos que le traqueteaban los mameyes en un castillo, que eso lo menciono en mi primer libro, Secret Societies Exposed, y aquello era
verdadero y auténtico y se estaba llevando el ritual y él tenía cierta protección y tenía su astrólogo y su astrónomo. Muchas personas no hablan de esto, claro. Son cosas que yo he podido verificar y he podido autenticar con estos viajes y mirar también los lugares. Yo estuve en el castillo, es impresionante y te das cuenta de la simbología. Entonces, muchos de estos secretos son escondidos en la simbología, como por ejemplo, en la orden masónica tienes la G, y muchas personas dicen, ¿y cuál es el significado de eso? Y tienen ciertos instrumentos que usan también la escuadra, los pinceles, y uno dice, ¿qué quiere decir eso? Eso son cosas de arquitectura, ¿no? Que proviene supuestamente de cuando el templo de Salomón. Eso es lo que se le deja saber al que está siendo iniciado exotéricamente. La verdad tiene que buscarla más compenetrantemente y no se le deja saber el conocimiento esotérico a través de eso, ¿no? Me quedó un punto. ¿Por qué el Dalai al ir se perdió? ¿Tendría que haberse quedado? Sí, había una disputa en aquel entonces, que de esto él no habla ni nadie, si él verdaderamente era el Dalai Lama o no. Él no lo era. Un Dalai Lama se queda en su lugar, no abandona a su pueblo. Aunque Porque lo maten. es que verdaderamente nunca te matan, matan tu cuerpo, pero no tu espíritu. Sí. Y esa es la creencia de ese budismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de las tradiciones del budismo, de los grandes tantras, ellos tienen una tradición de magia negra que le traquetea. Esa es la tradición del Bon, ¿no? Donde hacen ciertas cosas y entran en estados de posesión, entran en estados de clarividencia para hacer predicciones, de lo cual esto se había llevado a cabo que iba a pasar. El Dalai Lama pide a Inglaterra inicialmente que vengan a salvaguardar la invasión que provenía de ahí. Todos estaban llevando los chinos diciendo, bueno, en la época de Genghis Khan, esa parte del Tíbet les pertenecía a ellos, que es verdad, ¿no? Porque Genghis Khan tumbó todas las barreras como un gran peleador, él no creía en nada. Arrasó con todo. Sí, arrasó con todo. Y tiene una historia muy interesante, ¿no? Porque ese era otro también que practicaba la magia. En aquel entonces el paganismo también predominía. Es bien interesante porque la parte del budismo con Siddhartha no proviene del Tibet, proviene de la India. Y muchas personas descartan eso. Y hay ciertas etapas de budismo de lo cual yo me río, ¿no? Porque la gente se piensa que están practicando budismo y hay que ser vegetariano, hay que ser pranayana, respiraciones profundas, y eso no es budismo. Pero bueno, el ignorante sigue ese camino, no tiene, ¿cómo decirte?, la oportunidad de coger un avión, viajar allá y entrar a un ashram, entrar a un templo, a una logia o ir a ver si verdaderamente estas cosas son auténticas. Y se dejan llevar por otras personas que tienen una gran personalidad magnética y pueden manipular a las personas con palabras de amor y cariño, que a todos nos toca siempre. Mira, Jenny, yo creo que todo ser humano, igual que tiene la sed de tomar agua y sus alimentos y otros deseos, ¿no?, de nuestros sentidos cognitivos, siempre hay algo que nos causa buscar una identidad de satisfacer algo internamente en nosotros, en la espiritualidad, ¿no? Y por eso las religiones, hoy en día me doy cuenta que todas son necesarias. Te digo la verdad, porque el hombre sin religión, la cosa estuviera peor de lo que está hoy en día. Tenemos 5 Biblias, ¿no?, de las grandes de diferentes culturas. Tenemos el Bhagavad Gita de Krishna, tenemos la Biblia de Jesús el Cristo, y la Biblia tiene más de 10 denominaciones: pentecostales, bautistas, cristianos, adventistas, testigos de Jehová, luteranos y todo eso, ¿no? Tenemos el Torá de los judíos y el Sefer Yetzirah,
¿no? Por Moisés. Y tenemos el Corán por Mohammed, ¿no? Que el Corán también tiene su parte mística, que es el sufismo, que es muy bonito. No es yihadis, que quiere decir no es combatiente. Tú conoces a un sufista, y hace años que no veo a uno, por su manifestación fisiológica y su manera de hablar. Es algo extraordinariamente. El concepto del sufismo es algo muy bello, de lo cual Gurdjieff trató de imitar, que era un hombre ruso también, y trató de copiar a Blavatsky, que había leído de ellos, sabía de los Roerichs, pero bueno, era bueno y tuvo una audiencia muy grande, específicamente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos constantemente buscando y cuando vemos que no encontramos, nos damos por vencidos y nos quedamos con algo que en ese momento nos haya sentido un estado de armonía. Y eso lo tomamos como una autenticación que le da verificación al estudio que estamos llamando. Eso es psicología 101. Entonces, Dios te presenta a ti que si Dios quisiera que hubiese un camino que llegara a Él, lo hubiese preestablecido desde un principio. Entonces esa jornada de nuestra sed espiritual la estamos buscando, igual que siempre innatamente estamos buscando el amor verdadero. Porque cuando nos casamos la primera vez, tomamos un juramento para lo bueno, lo malo, para siempre, para todo eso, tenemos los hijos y después vemos que viene la traición, viene la infidelidad, viene la falta de transparencia y tu mejor amiga se convierte en tu peor enemiga o viceversa, ¿no? Entonces tenemos que volver al principio y decir, ¿cómo fue que yo no pude ver esto? Y eso mismo, en analogía, pasa con la religión. Tú sabes, aquí en Hialeah, aunque estamos en el Doral, predomina la santería, ¿no? Que es pagana, y el sacrificio de la gallina, el despojo, las velas, que toda cosa mala que te pasa, me están tirando mal de ojo, necesito esto, y están constantemente autobatallándose. Y hay una botánica prácticamente en cada esquina. Hay más botánicas en Hialeah que iglesias. Entonces, ese retraso de conocimiento espiritual lo quieren llevar porque le encanta la ceremonia y el ritual. En las iniciaciones esotéricas lo hay, pero no es de paganismo, tú sabes. Es con una música armoniosa. Usualmente se usa la música de este hombre que se llama Stephen Halper, que se lo recomiendo a cualquier persona. Uno de los discos es Ancient Echoes. Está el incienso, entonces está que puede ser la iniciación bajo la naturaleza o en un templo. Y los templos internamente están diseñados arquitectónicamente estilos egipcios y se contratan a personas que vienen y los restablecen, porque la visualidad es muy importante. Entonces todos estos factores crean un sentido de armonía en ese cuarto, en ese momento, usualmente a las 12 de la noche. Y estás rodeados por personas que ya han sido iniciadas y sientes una fraternidad y sientes otras personas que están sincronizadas mentalmente, espiritualmente, en el mismo objetivo que tú estás y empiezas a vivir eso. Pero desafortunadamente muchas de estas organizaciones se han replicado por individuos que no han sido iniciados verdaderamente. Una muy buena pregunta. Yo difiero en lo siguiente con estas personas que están buscando, es que no tenemos las herramientas para poder nosotros por sí mismos buscar esa identidad espiritual, de lo cual nos llene completamente y nos crea un balance. Y nos convertimos codependientes en maestros, en libros, en lectores y 100,000 número de organizaciones que hay allá afuera. Volviendo al tema, para poder darle a la audiencia una perspectiva mejor sobre esto históricamente, cuando de los ashrams salen los maestros conocidos como los predominantes Moria y Kutumi,
de lo cual yo hablé previamente de esto, que ya verificamos que sí son auténticos. Ellos ayudaron a establecer a la Orden Rosacruz y no podían identificarse como tal. Ayudaron al crecimiento que le pertenecía a la masonería bajo San Germán, Saint Germain, otro hombre que era un erudito y también un Mahatma. Ellos ya están como Mahatma y ya pasaron la categoría de maestro, exacto. Entonces, ¿el Dalai Lama es maestro o no? el Dalai Lama es un maestro para los seguidores del budismo. El problema está que el budismo es ateísmo, ¿no? Ellos son unos agnósticos ateos fenomenales. Ellos dicen, lo que no veo no tengo por qué creer, ¿no? Entonces están tratando de crear un sistema de pureza en su cuerpo, haciéndose pensar que son superiores porque mantienen una dieta vegetariana. Si el ser vegetariano creara mejor conciencia y evolución, los elefantes y las vacas estuvieran volando hace rato, ¿no? Y no es así. Si yo limpio mi cuerpo y no limpio mi mente, mi corazón o mi espíritu, lo que quiera, ¿de qué me sirve tener un cuerpo limpio? Exacto, no, pero obviamente. Los maestros hablan que sí es bueno tener una dieta para balancear tu sistema metabolista, de lo cual mientras menos carnes comas es mejor porque estás comiendo una carne que contiene sangre. La carne cruda de cualquier animal no hay quien se la coma, son los adobos que se le ponen. Tú dejas esa carne por 8 horas afuera sin cocinar y el olor que permea es algo irresistible. Y eso entra dentro de nuestro sistema anatómico y empieza a crear una degradación y como tal enfermedad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que vemos más enfermedades que antes, las personas viviendo menos que antes, teniendo los colesteroles altos, enfermedades de corazón, todo eso porque la alimentación que se le está dando a los animales no es de purina, no es alimentación pura, sino es una que es combinada con químicos, hormonas y tóxicos. Entonces, hoy en día más que nunca, porque es esencial mantener ese balance, porque eso te va a hacer más sensible. ¿Y por qué la sensibilidad es esencial en esto? Porque vas a estar envuelto dentro de estos parámetros de metafísica en meditación, visualización, autoanálisis y después vas a estar haciendo proyecciones astrales, donde tu alma sale de tu cuerpo a otras esferas dentro de esta galaxia en el universo. Cuando llegas ya a esa etapa, entras en una etapa de reconocimiento de que hay algo más allá que nuestros 5 sentidos cognitivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere que esto sea inmediato. Fíjate que tú vas hoy en día, eso es como ir por una franquicia de McDonald's, ¿no? Tú sabes que te atienden más rápido por la línea de carro que si tú entras a pedirlo y sentarte a comer. ¿No? Entonces todo el mundo quiere la espiritualidad, llegar al nirvana inmediatamente. Y el sistema humano, ni la mente, en nuestra evolución, en este planeta, en esta galaxia, fue hecha de esa manera. Todo lo de nosotros anatómicamente es un proceso evolutivo combinado con obstáculos y dolores y lágrimas, que es lo que nos da el crecimiento. El objetivo está que si tomamos con nuestro libre albedrío todas estas experiencias, si las tomamos positivamente o negativamente, el optimismo o el pesimismo, ¿no? Y hay veces que nos están pasando situaciones que decimos, yo no hice nada para darle causa a esto. Y ahí es donde proviene el conocimiento que te enseñan en las iniciaciones, las escuelas esotéricas, de lo que es el karma, la reencarnación y el dharma. Y el karma hay positivo y negativo, ¿no? Te puede estar pasando algo malo, puede ser porque lo creaste en ese momento, previamente en otra vida, aunque no tengas conocimiento de eso. Y como tú respondas a eso, es como vas a evolucionar y sobrepasar eso. Y por eso es que las tradiciones del karma y la reencarnación, aún yo digo que son teorías, pero son las mejores que existen dentro de la lógica y el razonamiento para darle explicación al caos de nuestra vida. Porque, mira, ponte tú a pensar
¿Qué fuéramos si no tuviéramos música en este planeta? Yo no sé cómo se podría vivir. El Dharma, de lo cual cuando se va a buscar la definición de esto en los diccionarios, y mucha gente que se refiere pensándose que Wikipedia es la autorización en todo, son 4 guanajos que están ahí que le han dado permiso para escribir sus interpretaciones, ¿no? El Dharma es la manera tuya buena de ser, es lo que tú eres, tu certidumbre como ser humano. ¿Es lo contrario a karma o no? No tiene nada que ver con eso en ese sentido por lo siguiente. Es igual que un criminal que está ahora en la prisión y una persona que está en la iglesia. El que está en la iglesia hace su dharma. El que está con las felonías de homicidio y criminalidades, ese es su dharma, ese es quien él es. No, ya después que tú sales de la cárcel, tú sigues dentro de la cárcel, tú sigues siendo un criminal. Esa rehabilitación, bueno, no lo cometerás otra vez el crimen para no regresar ahí, pero sigues siendo la misma persona de basura, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Cuando se nos presentan esas situaciones de tentaciones, de poder decir no. Y hay muchas cosas que a todos nos pasan y son difíciles. Hay momentos hay que pagar la renta, hay que pagar el carro, no hay comida para los niños. ¿Qué hacemos? Llegamos a un estado de locura. No, y nos da como alternativa de ir a cometer un crimen. Y hay gente, muchas, y yo digo que el 80% de la sociedad, que se identifica más con el mal que con el bien. Y por eso el planeta está como está, con guerras injustas. Vemos a los que están atrás de las pantallas manipulando a los soldaditos por intereses financieros de las grandes corporaciones. Y esto es lo que el conocimiento esotérico hoy en día te da. Te está dejando saber cómo percatarte de estas clases de situaciones que te pueden afectar a ti y a muchos de nosotros. Una muy buena pregunta. Sí, supuestamente se supone que todas estas personas que han sido iniciadas estén creando conciencia, pero hoy en día yo soy un poquitico pesimista porque veo que el mal es lo que rige hoy en día. Y cuando uno trata de hacer un bien, tiene repercusiones de cosas malas que le pasan. Eso yo veo en mi trabajo y en mi vida personal, ¿no? De lo cual he hablado previamente y no lo voy a volver a mencionar. Todos, ninguno somos inmunes al mal, ninguno somos inmunes al dolor. Todos estamos sujetos a la transición del cuerpo que es la muerte. El cuerpo morirá, pero el alma, tu espíritu, tu dharma continúa y puede continuar como regreso a este planeta en otra cultura o puede ir, según tu evolución, a otro sistema planetario. ¿Y qué es lo que pasa? Como no tenemos conocimiento de esos, no sabemos cuáles son las herramientas para llegar ahí. Una de las escuelas esotéricas que te provee con esto es el grupo del Agni Yoga, que no es un yoga como el Hatha Yoga, el Raja Yoga, el Karma Yoga, el Dakti Yoga. No es de ejercicio. El Agni queriendo decir en sánscrito el fuego del corazón, porque es una transmutación de tu corazón. ¿Por qué? Sanas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te empiezan, como por ejemplo, las cartas de Elena Roerich, volumen 1 y 2, o el libro del Agni Yoga, que se puede conseguir en el Museo de Nicolás Roerich en Nueva York, o por el Internet. Si uno no tiene el presupuesto para comprar los libros, son gratuitos por el Internet. Se pueden descargar completamente. No hay una membresía tampoco. Ahora en Chile, coincidencialmente, hay un gran expandimiento de esta organización y también en Rusia está empezando a crecer, en Ucrania, en España también está entrando muy fuertemente. En Miami todavía no se conoce. Yo soy la primera persona que estoy expandiendo este conocimiento ahora, aunque lo tengo hace más de 35 años. Pero no era momento antes. No era el momento porque se consideraba que todavía la sociedad no estaba apta
para recibir este conocimiento, no porque eran profanos, ni superficiales, ni materialistas, porque las cosas se tenían que poner graves como están ahora para poner atención a qué es y dónde es que vamos. O sea, hay que llegar al fondo para empezar en buen criollo a patalear para subir. Desafortunadamente, así es el ser humano. Mira, hay veces que con nuestros cónyuges no tenemos esa comunicación. Nos podemos llevar bien íntimamente, nos podemos llevar bien profesionalmente, nos quedamos en una relación porque tenemos niños, tenemos casas, y no estás vibrando ni estás creciendo como ser humano. Y eso interrumpe tu crecimiento espiritual. En el momento que si decides, bajo el libre albedrío, de empezar a darle prioridad a tu alma, porque el cuerpo 100% todos vamos a decaer y vamos a morir, tarde o temprano. Hay personas que tienen 70, 80 y 90 años y están muertos. Están vivos, pero espiritualmente están muertos, ¿no? Hay veces que la gente dice, ay, murió a los 30 y pico de años tan joven, qué pena, porque le tocaba en ese ciclo solamente terminar de cumplir en este planeta lo que tenía que servir y vuelve a reencarnar posiblemente en otro país, bajo otras circunstancias, bajo otra familia, ¿no? Fíjate algo que yo uso como ejemplo y es un poco sensitivo el tema. Mira el karma de la raza negra. En todos los países del mundo no hay un país que tú digas, ay, yo quiero darme un viaje de vacaciones a Haití. No, no puedes. Ay, yo quiero darme un viaje de vacaciones a Nigeria. Qué bonito está aquello por allá. Oye, vamos a Zimbabue. No, mejor Rhodesia. Son discriminados y oprimidos constantemente. Y es una cultura admirable. Pero ¿y por qué si todos venimos de allí? El primer hombre no fue rubio de ojos azules. Ya de esto se ha hablado y han habido muchos temas de arqueólogos que han ido allá con científicos y han podido establecer que han desafiado la historia preestablecida que los científicos modernos nos han dado, ¿no? Pero no van a tratar de alterar eso, porque fíjate, tú empiezas a decir eso, se va a formar un merengue, como decimos nosotros los cubanos. Pero bueno, al tema, estas organizaciones esotéricas te dan un conocimiento que cuando tú estás haciendo estas lecturas y estás asimilando lo que te están diciendo, empiezas a vibrar en una escala más alta, no intelectualmente, sino espiritualmente. Cuando tú empiezas a pensar con el corazón, empiezas a crecer como ser humano, ¿no? Hay un experimento que yo le digo a muchas personas que hagan, y no estoy tratando de ser teólogo ni teósofo en esto, pero trátenlo. Visualicen por 15 segundos que tienen a Jesús el Cristo a su lado y compórtense como tal. A ver qué pasa. Visualiza que Jesucristo está al lado de nosotros ahora en este momento. Es que está. No, los maestros están con nosotros ahora. Cuando tú estás hablando, creando conciencia, por ejemplo, como esta radio, ¿no? Dejándole saber a otras personas bajo los medios sociales de algo que nadie está haciendo. Tenemos en la televisión más de 500 canales. Ninguno habla de metafísica o de espiritualidad. Tenemos libros en las universidades, ninguno habla de estos temas. Tenemos radio, televisión, ninguno habla de estos temas. No es buscado, es oprimido. Y cuando tú veas algo que te va a hacer un bien a tu espíritu, que te va a hacer crecer como un mejor ser humano, y no hay una demanda para eso, te digo la verdad, hay que preocuparse. Sí, sí, realmente. Sí, sobre los mantras has dado un punto muy clave. Me alegro que me hayas preguntado eso. El hindú le llama el kundalini, ¿no? Supuestamente dicen, no, tenemos 8 mantras. Hay un mantra designado para cada chakra,
¿no? Dentro del Kundalini, que es la fuerza energética de nosotros, que está desde la piñal, frente de la cabeza, hasta la parte de abajo de nosotros, de nuestros órganos, ¿no? Y esto radia por nuestra columna vertebral, ¿no? El mantra es un estado de una palabra, de lo cual aumenta una vibración que crea armonía y despierta ese lugar de tu cuerpo. Por ejemplo, la pituitaria tiene un mantra, la tiroides tiene un mantra, el corazón tiene un mantra. El más conocido en Asia es el Aum Mani Padme Hum. En la Orden Rosacruz se usa mucho el Aum y el Om cuando se están haciendo meditaciones, y se repite 4 a 5 veces y te crea verdaderamente un estado armónico de relajamiento, donde puede ocurrir un doblamiento entre tu cuerpo y tu espíritu, y pasa, ¿no? Tomas unas respiraciones, tratas de aguantarla lo más posible cuando inhalas y después cuando exhalas. Por ejemplo, eso se repite 7 veces, que son las escalas que hay. Algo de esto muy interesante, Pitágoras, que fue el maestro y el erudito griego que estableció no solamente la geometría y el padre de la arquitectura. Tú sabes que él también fue el que inventó la cámara pitagórica, que muchas personas desconocen que eso y no se enseña, que es algo fenomenal. Él inventó el prisma, que es el que se usa en los telescopios hoy en día. Y ese hombre, el hombre era de verdad que un iniciado grande, ¿no? Pero tuvo contacto con los grandes faraones que le dieron muchos de estos conocimientos. Y algo que desconocen muchas personas de Pitágoras, él fue el que inventó las escalas musicales. Y aún más, sí, y aún más allá. Este hombre fue el que pudo por primera vez establecer sin un telescopio las constelaciones de la galaxia. Unas cosas fenomenales. Para mí, en lectura de estos grandes individuos que han sido iniciados, para mí Copérnicus es increíble, ¿no? Tú vas a Puerto Rico, a Arecibo, a ver el satélite más grande de comunicación intergaláctico. ¿Qué quiere decir eso? Que a estas alturas Estados Unidos se está tratando o ya se está comunicando con civilizaciones extraterrestres de otras galaxias. Ya esa confirmación está hecha. Yo he estado allí y un día di una lectura allí. Algo increíble, la última vez que estuve allá el año pasado, pusieron un diagrama inmenso de Copérnicus. Y yo estaba en el parqueo y de lejos, te estoy hablando de 1000 yardas, ¿no? Yo pude inmediatamente reconocer que era Copérnicus y lo dije. Y se me quedaron mirándome los amigos míos, como dicen en Puerto Rico, un gufeo. Cuando llego allí, era el esquema solar y de galaxia de Copérnicus. Yo me quedé sorprendido, primero porque no sé por qué dije eso, segundo que yo no conozco la astronomía a ese nivel, ni los trabajos de él a esa escala. Él fue casado por la Inquisición, igual que muchos otros y principalmente él. Entonces muchos de estos escritos se mantuvieron confidenciales para no entrar en contrariedad en aquella época. El número 7 es importante porque dentro de la cábala mística, y muchas personas no saben lo que es la cábala, porque en California 2 judíos dijeron, te pones una bandita roja y es conocimiento. La cábala, lo que es, la cábala lo que es verdaderamente es magia blanca, ¿no? Entonces tienes Aketer, Chokmah, Binah, Chesed, Nesar, Tetragramatón, Yod y Yesod, los 10 sefirot, ¿no? Dentro de eso hay 32 caminos en el árbol de la vida, de lo cual está dividido entre el positivo, el negativo, el hombre y la mujer. Arriba de eso existen las 7 estaciones de la creación, siendo la última el nombre sagrado de Dios, que es prohibitivo para los judíos mencionarlo, y lo voy a decir ahora. Exacto, no es el Ejeie,
que es también un mantra, sino es el Dath, ¿no? Que permanece ahí. Todo esto es hecho bajo visualización. Cuando tú tienes el poder de la visualización, entras en uno de los 10 sefirot y tratas de hacer una proyección astral, y supuestamente hay ciertas revelaciones con invocaciones de arcángeles. Tienes que hacerlo en tal día, tienes que tomarte un vaso de agua, tienes que tener un cuarto preparado armónico, tienes que tener cierta música, tienes que tener cierta vestimenta. Todos estos factores paganos contribuyen a eso. Y el número 7 después fue escogido como un número de poder. El grupo pagano de los santeros usan los 7 poderes, ¿no? Y todas esas cosas. Y no saben qué es lo que hay atrás de esto. Los chinos también, pero proviene verdaderamente de lo que se conoce históricamente del Tíbet. ¿Lo podemos seguir la semana que viene? Claro que sí, un placer. Gracias, Charles del Campo. Un placer estar aquí de nuevo con la mesa redonda y con tu bella audiencia, de lo cual me están siguiendo muchos de ellos por YouTube y también por mi Facebook. No, son temas que verdaderamente hoy en día no se hablan muchos de ellos. Yo creo no tanto por falta de interés, sino que no hay personas que estén calificadas para esto. Voy a tratar de mencionar por arribita de nuevo algo como preámbulo, Sí, para para que las personas no piensen que yo soy un profesor o que estoy tratando de memorizar algo. Cuando me ven siempre por la radio o la televisión o en los programas que tengo en YouTube, yo nunca estoy redactando algo que estoy leyendo. Yo llevo más de 33 años en la Orden Rosacruz, la Orden Martinista, la Orden de los Caballeros Templarios, practicando también varias doctrinas entre el sufismo, el libro del Bhagavad Gita, los Upanishads, el conocimiento de los Vedantas de los hindú. Y dentro de esto he tenido acceso a ciertas organizaciones esotéricas que están en Europa, porque en Estados Unidos, ya hemos mencionado esto previamente, no hay ninguna orden esotérica como tal. Hay muchas que imitan, que no tienen la autorización ni tienen el conocimiento para dar las iniciaciones de este mundo, de este camino de misticismo, ¿no? El místico de hoy no es moderno, no es el místico de la época de antes, ¿no? Antes, que se vestían con un velo, vestidos de blanco, o estaban cantando por ahí haciendo chants. Los tiempos han avanzado. Pero bueno, estábamos hablando de estas escuelas esotéricas, de lo cual muchas exotéricas, ¿no? Las externas, X, han decaído. La masonería como tal, que es una fraternidad, no es una escuela esotérica. Ellos no tienen esoterismo, pero tienen un grupo interno que es el de los Illuminatis, que muchas personas leen el libro de Albert Pike, Morals and Dogma, de lo cual escribe detalladamente en este tomo, que ya no se le dan a los masones. Es bien difícil conseguirlo. Fue escrito en 1894. Y redactan todo sobre el conocimiento de la cábala, ¿no? En escrito. Que verdaderamente viene siendo un sistema ritualístico con una ceremonia de magia. Cosas paganas. De lo cual la iglesia está en contra de eso. La masonería antes era efectiva porque era una fraternidad de hombres de alta moralidad, principios y ética, de lo cual eso ya no existe. La organización decae cuando el hombre decae, ¿no? Yo tuve acceso a estas organizaciones por mi certidumbre de una persona espiritual que soy. No teósofo, no teólogo, espiritual. De lo cual trato de entrar en lo que se llama conciencia cósmica, que eso te lo enseñan mucho los Rosacruces. Y no estoy dándole mercadeo a esta orden, porque hoy en día han decaído también y han quitado los conocimientos esotéricos de los cuales tenían ya hace muchos años. Yo creo que nosotros, como todavía tú eres muy creyente de esto, podemos rendirnos y en un sentido de humillarnos a Dios, pidiéndole perdón y acercándonos a Él, que sea Él el que nos ilumine y nos abra nuestra conciencia y nuestro corazón
para poder subsistir el sistema de vida que estamos llevando hoy en día, ¿no? Y por eso siempre hay mucha lectura de muchos libros que estamos continuamente leyendo y brincamos de uno para otro, buscando una doctrina, buscando un sistema teosófico, un sistema metafísico, y desafortunadamente no llegamos a ese punto de una satisfacción espiritual que nos haga crecer. Y eso es muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué se Eso es una muy buena pregunta, la diferencia entre el esoterismo y el ocultismo. El esoterismo proviene de conocimiento místico, de enseñanzas que te van a hacer crecer a ti, a tu espíritu, no materialmente ni superficialmente. El ocultismo viene siendo cosas que son ocultas, es más bien el conocimiento que se lleva a cabo bajo medios de rituales y ceremonias, hasta cierto punto pagano. Pero la palabra puede ser usada en diferentes etapas según lo que se esté leyendo. Si tú estás leyendo, por ejemplo, Eliphas Levis escribió un libro de ocultismo de la transmutación del ser humano en la magia. No, pues tú sabes que el hombre va a hablar de cosas de magia ahí. Si estás leyendo el Bhagavad Gita que te dice el ocultismo del conocimiento de Krishna cuando se fue confrontado en la guerra con Arjuna, ¿no? Que esto, así como el diálogo lo redacta, pues no es el ocultismo de magia. Pero predominantemente se usa para esas cosas que son ocultas, que tienen cierto misterio, que son un poco paganas. estaba buscando? Porque evidentemente para preguntarle a Charles del Campo algo sobre escuelas esotéricas hay que investigar mucho. Por Digo completamente lo que has dicho, es profundo, es simple y muchas personas no lo asimilan. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que todos tenemos cierto nivel de inteligencia, uno difiere del otro. Tú sabes, parte cultural y folclórica. Personas que tienen universidad, otros que no. No quiere decir que seas más o menos evolucionado que otra persona. Yo creo que muy pocas personas hoy en día tienen la capacidad, en la simplicidad, de comprender el razonamiento de la lógica. El razonamiento de la lógica, lo repito, ¿no? Tenemos tantos sistemas establecidos hoy de entretenimiento con el teléfono celular, que es muy bueno sí, nadie dice que no. para la comunicación y todo, y cada día más avanzado y lo que nos espera. Yo tuve un programa un día por la televisión y dije que esto es conocimiento alienígena, ¿no? Porque ningún ser humano se le ha acreditado que haya podido captar todos estos elementos tan avanzados que por un teléfono puedes ver películas de cine, puedes hacer pagos bancarios, Todo. puedes verte con llamadas internacionales a cualquier parte del mundo, ubicación satelital de GPS cuando estás manejando globalmente. Extremadamente bueno. Pero vemos que en el avance material, de lo cual ahora está la base internacional ahora en el cósmico, que es el International Space Center, donde se están haciendo contactos con extraterrestres y otras civilizaciones, y por eso se ha disminuido el avistamiento en la Tierra de los objetos voladores no identificados. Porque hay que ser verdaderamente un ignorante o un dogmático para pensar que en este infinito universo con millones y trillones de galaxias, de universos,
somos los únicos. Es demasiado soberbia. Primeramente, si fuéramos iluminados, viviendo en paz y amor, entonces a lo mejor me lo creo. Pero somos unos salvajes, ¿no? ¿Verdad? Nos estamos pidiendo la cabeza, tenemos múltiples religiones, múltiples filosofías, todo el mundo está imponiendo su Dios y no podemos convivir en paz. Eso es algo increíble. Hay un decir que en una de estas escuelas esotéricas, el conocimiento, estaba leyendo los otros días y dice: aquel que vive con una conciencia abierta vive en un mundo de fantasías. Pero no la fantasía de creer en unicornios, ¿no? No. Porque estás viviendo en una escala vibratoria donde el universo te empiezas a sincronizar con él. Ahora que dijiste eso de los unicornios, yo soy fanática de la literatura fantástica. Uh-huh. Antes de este tema es el siguiente, ¿no? Todos tenemos en nuestra vida cotidiana responsabilidades que tenemos que llevar a cabo. Después estamos confrontados con el tráfico, después cuando llegamos a la casa, la comida, los niños, los problemas de los niños. Y después estamos buscando, como dicen en Cuba, me voy a dar un highball, ¿no? El trago. Y ya nos estamos adormeciendo en ese momento. Nos queda poco tiempo, excepto cuando nos acostamos a dormir, para a lo mejor hacer una plegaria, un rezo a Dios y darle la gracia por ese día de tener un techo, de tener una familia y de poder tener un cónyuge a tu lado que te ame y que te dé soporte, de lo cual sea una cadena, ¿no? Y que todo siempre salga bien. Y cada vez que hay un obstáculo, poder sobrepasarlo entre todos. Muy poco tiempo se le dedica, que solamente necesitas 3, 4, 5 segundos en comunicarte en tu tiempo libre antes de cerrar los ojos con Dios. No importa la denominación que tú sigas. Los otros días estábamos hablando del, ¿cómo que se llama? El polo no este de Hawái. El Ho'oponopono. Nunca me acuerdo de eso. Y es muy bueno y muy factible. Perdón, gracias, lo siento, te amo. Exacto. Que se le dice a las personas que traten de aplicarlo con una persona al día para ver qué es lo que pasa. Y ha cogido un auge por el internet, se puede encontrar eso por YouTube, que es inmenso. Tú estuviste redactando coincidencialmente. Con la doctora Kianfa Martínez, que ella me escribe los textos, y estamos por abrir un canal de YouTube, porque ella lo aplica cuando la medicina no le alcanza. Exacto. Entonces no es un ritual, no hay que buscar velas ni un lugar. Simplemente es perdonarme a mí para perdonar al otro. Uh-huh. Y son 4 frases. Te amo, lo siento, perdón, gracias. Ya. Esa autorrealización requiere de nosotros tener una honestidad que muy pocas personas tienen. Entonces nos tratamos de buscar cosas que son complicadas, ¿no? Y ahí es donde viene el problema. Y estamos hoy en día avanzado en la tecnología y estamos encontrando una juventud nueva que tiene un avance evolutivo que es fenomenal, que muy poco existía en nuestras décadas del 60, 70 y el 80, ¿no? A todo el mundo le gusta estar entretenido. Cuando no vemos el camino espiritual, entonces retractamos y empezamos, como dicen en Jayalía, con el vacilón, ¿no? Y nos entretiene. Y en la tecnología de hoy en día está marcada para entretenernos también. Y efectivamente, y hay programas que puedes sentarte a mirar que son educativos. Esos son los constructivos que debemos estar poniéndole atención, ¿no? Tenemos que también, de alguna u otra manera,
tratar de buscar, de darle alimento a nuestro espíritu, nuestra alma. Yo siempre menciono, le damos al cuerpo 3 alimentos al día: desayuno, almuerzo y comida. ¿Cuántas veces le damos ese alimento al alma? Y a veces cuando le encontramos, le estamos dando el alimento que no es. Entonces también no podemos juzgarlos a todos justos por pecadores. Y yo comprendo por qué muchas veces a las personas les cuesta trabajo encontrar el camino de misticismo o el conocimiento esotérico, o cuál es la metafísica adecuada que verdaderamente vaya a ser la que te vaya a alimentar y ponerte en una etapa más evolutiva que te haga un mejor ser humano. Y por eso pasamos por tantas experiencias y vemos que decimos, no, eso no me gustó, no, este está loco, este lo que reclama no es lo que dice. Vas a la iglesia. ¿Cuándo tú en tu vida, vamos a poner los últimos 25 años, tú has visto en una iglesia católica que se pare un cura y diga, aquí hace falta alguien que se le pague la renta, alguien necesita gasolina para un carro, aquí alguien necesita dinero para una comida? No En ninguna existe. iglesia de ninguna denominación. No existe. Entonces, ¿cómo vamos a estar rindiéndole dinero a estos lugares donde hay unas mega iglesias? Hay este hombre que los otros días lo acusaron cuando pasó un incidente en Texas del tornado hace 2 años, que es muy conocido, Joel Osteen. Y Joel Osteen tiene libros, es multimillonario, tiene más de 200 millones de dólares, tiene la iglesia más grande del mundo. Vino un tornado, se quedaba mucha gente sin casa, y el tipo cerró las puertas y no dejó entrar a nadie. Los camarógrafos periodistas fueron allá y le dijeron, tú no estás predicando la palabra de Dios. Sí, no. Y ahora resulta que entonces rectificó inmediatamente, pero yo era mi tarde. ¿Pero qué tenía Joel Osteen? Un tipo guapo, una esposa preciosa que puede modelar en la Playboy, una sonrisa, y siempre hablaba de esta manera: no importa quién tú seas y cómo seas, vas a encontrar a Dios. Sigue mi camino. Para aquellos que quieran seguirlo, aquí está mi libro. Entonces acabó con millones de dólares, mucha gente se le fue, mucha gente se le abrieron los ojos. ¿Qué pasa? Yo digo lo siguiente, ¿no? Es como el animal. Yo era cazador antes, ¿no? Tú reconoces al animal por la pisada. Y tenía un poema de lo que había hablado previamente, que me salí del tema, que voy a decir, que yo creo que era, y yo digo, mejor vivir en un mundo de fantasías que con la realidad de este mundo. Y eso es algo profundo. Totalmente. Y tengo otro que saqué que diga, Dios cree en ti aunque tú estés ausente de Él. Porque Dios, viendo las circunstancias, yo creo que Dios está durmiendo en estos momentos. Mira, Se manda un sueñito. Dios está durmiendo, te voy a decir por qué. Porque si Dios abre los ojos y ve el merengue de todo lo que está pasando aquí, la pérdida de vida, la pérdida de tiempo que estamos teniendo. Nosotros, si tenemos, y esto lo mencioné en mi libro El Circo de los Cavernícolas, y no me importa si lo compran o no, pero lo tengo ahí mencionado gráficamente, usando palabras profanas, porque no existía otro verbo para definir las circunstancias presentes, de lo cual no puedo mencionarlo por la radio porque nos dan una multa y nos cierran. Pero usen la imaginación. Si podemos crear, que lo estamos creando ya hace miles de años, conflictos de guerra, conflictos de autodestrucción, bombas atómicas, bombas subatómicas, si no es el nitrógeno, es la de uranio. Si podemos crear tanta destrucción, que es el libre albedrío del hombre, ¿qué le hace pensar al ser humano que no tiene la capacidad de crear un planeta utopio? ¿Qué hace pensar
¿Cuáles son las restricciones? Entonces, no hay una convención de unidad de personas que digan, vamos poco a poco a establecer esta clase de comunidad. Nicolás Roerich y Elena Roerich escribieron sobre esto en 1919. El libro se llamaba Comunidad y dieron la planificación de cómo se puede llevar a cabo este desplazamiento, que se empieza con personas no política, no sectaria, no autoritativa, no aristócrata, sino de tratar de ayudarnos unos a los otros. Mira, te digo que la Iglesia Católica tiene la franquicia efectiva por algo, ¿no? Porque ellos dicen, tienes que dar el 10, ¿no? Rézale a Dios, si te da algo, devuelve el 10, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer, pero no a la iglesia, a personas que no conocemos. Si tú estás manejando, ¿no? Y ves una persona que se le ponchó una goma, para y ofrécele ayuda. Si tienes que ir a una cita de trabajo y estás tarde y no puedes parar para ayudar a esa persona, dale un rezo, que Dios lo bendiga y lo proteja, y que haya otra persona que es el dueño de su empresa que puede darse el lujo de llegar tarde, ¿no? Son tantas cosas que podemos hacer físicamente y espiritualmente. Y eso lo que no nos percatamos, porque todo empieza con el amor que nos tenemos que tener a nosotros mismos primero. Porque si nos amamos, nos valoramos. Si nos valoramos, expandemos ese amor hacia el prójimo, irradiamos eso dentro de nuestra aura, que es lo que yo trato de decirle a muchas personas. Mira, hay veces que yo conozco a personas y no he hablado con ellos y se sienten repulsivas en contra mía. ¿Tú sabes qué es eso? No vibran igual. Los espíritus y el sistema negativo que tienen, porque yo radio luz, yo radio transparencia. No podés estar con alguien que esté oscuro. Completamente. Entonces, el sistema mío espiritual puede detectar a la otra persona inmediatamente. Y no es que estés juzgando, estás discriminando. Y no la parte de discriminación racial, sino es un diferencial. Saludable, Exacto.